Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar auspiciado por Boehringer Ingelheim, organizado por el Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología. En este webinar vamos a hablar sobre redes de infarto, cómo llegar a todos los pacientes a tiempo. En esta sesión vamos a contar con destacados disertantes. Entre ellos vamos a tener al doctor Sebastián García Zamora, que es jefe de cardiología del Sanatorio Delta de Rosario, es ex asesor metodológico del Ministerio de Salud de la Nación y miembro del Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC. También tenemos a la doctora Estela Massín, que es jefa de UCO del Instituto de Cardiología de Corrientes Juana Cabral y expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica. En tercer lugar, el doctor Daniel Aníbal Zanutini, que es director del Departamento de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Británico de Rosario, y es staff del Hospital Costantini en Curitiba, Brasil. Y también vamos a tener un panel de expertos en los cuales vamos a contar con Mauro Quiroga, que es el actual vicepresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología, y también un invitado muy especial que es el doctor Eduardo Gempen Ibáñez, que es responsable del Programa Provincial de Emergencias Cardiovasculares en Red de Tucumán, que nos va a contar un poco sobre la red de infarto que se está desarrollando en Tucumán. Bienvenidos a todos. Bueno, en primer lugar, le doy la palabra a Sebastián García Zamora, que nos va a hablar de por qué son importantes las redes y la organización de, bueno, valga la redundancia, de las redes de infarto. Adelante, Sebastián. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Lorena, por la invitación a la Federación Argentina de Cardiología y al comité por la invitación. Bien, creo que ahí se ve la pantalla. Y bueno, me toca hablar un poco de esto, porque es importante la organización en la atención del infarto. Estos son mis conflictos de interés, pero en realidad mis mayores conflictos de interés son intelectuales, ya que yo estoy convencido que los fibrinolíticos salvan vidas y participé de la guía, de la redacción de la guía de reperfusión del infarto del Ministerio de Salud. Y bueno, para poner un poco en perspectiva por qué hay que organizarnos, creo que muchos han pensado alguna vez o han estado de vacaciones en la costa atlántica y elegí Pinamar, pero podríamos usar otras ciudades. Y la verdad es que si uno está eh, ahí y le duele el pecho y se hace un electro y tiene un infarto, el tiempo empieza a correr y nos podemos preguntar, ¿qué hacemos? En la mayoría de las ciudades de la costa atlántica, salvo Mar del Plata, no hay disponibilidad de angioplastia primaria. Entonces uno diría, ¿qué hacemos? ¿Lo derivamos o tomamos una intervención ahí? Y si ustedes agarran su celular y se fijan cuál es la distancia entre Pinamar y Mar del Plata, hoy, ahora, de noche, tranquilo, sin mucho tráfico, tienen 2 horas 18. Sin embargo, en algunos momentos del año probablemente eso pueda ser el doble o el triple. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no estamos organizados y la reperfusión del infarto se hace, digámoslo así, a criterio del médico que está en ese momento y haciendo lo que cree que es mejor, muchas veces sí, sin articulación? Bueno, los pacientes que se reperfunden tardíamente tienen aumento de la estancia hospitalaria, tienen más complicaciones. Estos pacientes suelen quedar con peor fracción de eyección, lo cual implica que va a requerir más fármacos, más costos, este, va a necesitar más tiempo de rehabilitación, con necesidad de más tiempo vinculado al sistema de salud. Algunos pacientes van a requerir CDI u otros dispositivos y la calidad de vida de estas personas se va a ver disminuida con más consultas y reinternación. Y ya hace más de 30 años, Topol publicaba este editorial donde hablaba la hora de oro. Cuando reperfundíamos a los pacientes dentro de la primera hora, la reducción de la mortalidad era en torno del 50%. Y este que es el FTT, el metaanálisis que se publica en el año 94 y que toma
9 estudios pivotales con más de 1000 pacientes, eh, demuestra que la reducción de la mortalidad en las primeras 12 horas de un infarto con supranivel de ST con un lítico, los que estaban en ese momento, era de casi 30% en la primera hora, pero entre las 7 y 12 horas de administrar el trombolítico tenía una reducción de casi 15% de la mortalidad total, y esto era teniendo en cuenta las complicaciones asociadas a los fármacos, ¿sí? Y unos años después, Pinto, junto al equipo de Michael Gibson, publica esto, que es de donde sale los famosos 120 minutos eh, para decir el tiempo máximo que toleramos hasta la reperfusión mecánica versus la reperfusión con lítico, y que en realidad a los 114 minutos vemos arriba en el panel azul es la angioplastia es mejor, y abajo los fibrinolíticos son mejor. A los 114 minutos se logra ese equipoise o equidad, donde es más o menos lo mismo, pero pasado ese tiempo ya los fibrinolíticos empiezan a ser mejor. Esto es una metaregresión, ¿sí? Con lo cual uno podría decir, bueno, es una inferencia, pero bueno, dio pie a que uno se empiece a replantear cuánto podíamos esperar. Y en el año 2003 se publica el metaanálisis, el famoso metaanálisis de Kelley, que dice que la angioplastia era superior a los fibrinolíticos para reducir la mortalidad. Sin embargo, años después, ya lo vamos a ver, se publica el estudio STREAM, ¿sí? Que fue el ensayo pivotal de TNT Place versus angioplastia primaria. Y con el doctor Rosende, en el año 2001, hicimos un reanálisis de los estudios con menor riesgo de sesgo y mayor pacientes, como pueden ver, y encontramos esto, que cuando uno compara fibrinolíticos versus angioplastia primaria en tiempo, no hay una clara diferencia en la mortalidad si la angioplastia es más efectiva para reducir el reinfarto, ¿sí? Con un NNT de 47. Y un poco por esto, el año pasado, desde el comité, cuando actualizamos el consenso para el manejo del infarto agudo de miocardio, dijimos que los pacientes eh, deberían ser trasladados no más de 50 kilómetros o 30 minutos para preferir angioplastia primaria respecto a líticos. Pero lo interesante de este esquema es que no solo se mencionaba tiempo de traslado, sino tratar de organizar y entender que no todos los efectores tienen muchas veces todas las herramientas, y probablemente muchos no tienen nada, como sería un primer nivel donde no hay ni siquiera disponibilidad del electrocardiograma. Y entonces uno tiene que tratar de organizar, decir, bueno, el nivel uno pasa por el nivel 2 solamente si el nivel 2 tiene disponibilidad de trombolítico. Eh, si el nivel 2 no tiene trombolítico, tiene que ir al nivel 3 o a veces más allá. Y brevemente, hablando de trombolítico, recordar que afortunadamente y luego de mucho esfuerzo, este año llegó a Argentina TNT Place, que es el fibrinolítico, fibrino específico más usado en todo el mundo, que tiene algunos beneficios si uno lo compara, por ejemplo, con alteplase o streptokinasa, porque no es inmunogénico como si lo es streptokinasa, tiene la semivida más larga de todos, y eso permite que sea administrado en un bolo único en 5 a 10 segundos, y además su mayor resistencia al PAI-1 lo vuelve más efectivo, y es el que consigue un flujo TIMI 2-3 mayor de todos. Y como les mencionaba, el tenidoteplase se estudió en el estudio STREAM, perdón, acá quedó em, desfasado, que básicamente lo que hizo fue randomizar a pacientes a ser fibrinolizados en el sitio de consulta o ser trasladados para angioplastia primaria. 15%
de los pacientes alrededor tenían más de 75 años, la mayoría eran KILIP 1, ¿sí? La mitad de los pacientes eran infarto anterior y la demora promedio desde el primer contacto médico hasta la angioplastia fue solo de 86 minutos. Cuando vemos las curvas eh, de eventos, vemos que hubo una diferencia en favor de fibrinolíticos. Uno diría, hubo una tendencia hacia menor tasa de complicaciones con fibrinolisis versus angioplastia primaria, pero esta diferencia, como pueden ver acá, no fue estadísticamente significativa, ni en el punto final primario combinado, ni en ninguno de los puntos finales secundarios, salvo obviamente el flujo TIMI antes de la, este, del cateterismo, obviamente porque una rama no había recibido intervención. Y como les decía, las demoras promedio entre el primer contacto médico hasta la angioplastia fue de 86 minutos para angioplastia y 9 minutos para tenecteplase. Y cuando uno compara, si bien en ninguno de los subgrupos hay diferencias, vemos que lo mismo que mostraba Pinto en su metaregresión, los pacientes que llegaron a una angioplastia en menor tiempo tienen mayor beneficio y sin embargo los pacientes en STREAM, cuando se pasaba de 90 minutos, el beneficio de la estrategia fármaco-invasiva era mayor. ¿Sí? Sin embargo, y hablando de organización, hay algo muy importante porque STREAM no fue fibrinolíticos versus angioplastia, fue fibrinolítico in situ y traslado, si el paciente no era reperfundido urgente, ¿sí? Versus traslado sistemático. Y como pueden ver, uno de cada tres pacientes, ¿sí? De STREAM para tener estos beneficios, uno de cada tres recibió una coronariografía de urgencia. Y globalmente, más del 95% de los pacientes de ambos grupos fueron angioplastiados. Y esto que vimos en un ensayo clínico también fue reproducido en una cohorte, el estudio FASMI de Francia, que lo que hizo fue analizar durante 5 años la tasa de supervivencia de pacientes que eran tratados con angioplastia primaria versus estrategia fármaco-invasiva y aquellos que recibían una angioplastia primaria, pero tardía. ¿Qué era tardía? Más de 120 minutos. Y podemos ver que arriba de todo la tasa de supervivencia de la estrategia fármaco-invasiva fue 89,8% versus 88,2% de angioplastia primaria en menos de 120 minutos. Ahora, cuando la angioplastia primaria se hacía en más de 120 minutos, tenemos más de 10% de mortalidad comparado con la estrategia fármaco-invasiva. Y entonces, ¿cómo logramos que los tiempos se cumplan? Sea que elijamos estrategia fármaco-invasiva o angioplastia primaria. Bueno, creando redes que lo primero es delimitar geográficamente, las redes tienen que saber hasta dónde se extiende, hay que tratar de tener protocolos escritos y consensuados por todo el equipo para saber cada efector qué va a hacer. ¿Sí? Cada centro tiene que saber cuál es su estrategia de reperfusión, quién va a hacer angioplastia primaria, quién va a hacer estrategia fármaco-invasiva, quién hará líticos y derivará a algunos o a todos los pacientes. Hay que registrar los tiempos y evaluar periódicamente. Tiene que haber auditorías para saber que la red realmente está funcionando. Tiene que haber capacitación frecuente. Tiene que haber un soporte constante del centro de tercer nivel, ¿sí? A los centros periféricos de la red, y esto tiene que incluir canales formales para la consulta de electrocardiograma y finalmente, pero no menor, tiene que haber una política de no rechazo de los pacientes con infarto con supradesnivel del ST para que puedan ser derivados al centro de tercer nivel. Entonces, para concluir, el tratamiento del infarto debe ser en red.
¿sí? La trombolisis reduce la mortalidad a pesar del riesgo de sangrado, ¿sí? Los fibrinolíticos son de elección cuando la angioplastia se demora más de 90 a 120 minutos. Esto lo podemos discutir después. La angioplastia primaria es de elección siempre que esté accesible y por operadores experimentados. El TNT Plus es muy seguro y efectivo y puede ser usado en el prehospitalario, como se hizo en STREAM, que probablemente debería ser el modelo a aplicar en la mayoría de las regiones de nuestro país, ¿sí? A mayor demora en la reperfusión, hay mayor mortalidad, independientemente de la intervención que estemos utilizando. Si usamos fibrinolíticos, tenemos que ser muy precoces en la derivación, ¿sí? Y la estrategia farmacoinvasiva creo yo que es de elección en la mayoría de las regiones de nuestro país debido a su extensión. ¿Por qué? Porque como nos enseñaron, el tiempo es miocardio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy completo. Totalmente de acuerdo con vos. La angioplastia de rescate cuando la fibrinolisis falla, la verdad que es fundamental. Y es muy importante justamente también conocer con qué cuenta cada centro. Bueno, de esto nos va a hablar la doctora Estela Magín, que nos va a hablar de los tipos de redes de infarto y los protocolos de reperfusión, hablando justamente de angioplastía primaria y de estrategia fármaco-invasiva y cuándo utilizar cada estrategia. Le dejo la palabra a Estela. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias al Comité de Cardiopatía Isquémica y al Laboratorio Beringer por colaborar con la presentación de este webinar. Yo voy a hacer referencia entonces a los tipos de redes, los protocolos de reperfusión, angioplastia primaria, estrategia farmacoinvasiva, cuando utilizamos cada estrategia. Sabemos, como ya dijo Sebastián, que los objetivos más importantes de la reperfusión temprana son reducir la mortalidad, limitar la extensión del daño miocárdico y minimizar los síntomas de los pacientes. Y para eso tenemos este arsenal de elección, que puede ser la reperfusión mecánica con angioplastia primaria, la reperfusión farmacológica con trombolíticos y la estrategia fármaco-invasiva para aquellos pacientes que reciben terapia trombolítica y que deben ser derivados posteriormente a una intervención mecánica. En infarto, el tiempo es crítico para el manejo del infarto con elevación del segmento ST, dado que es una herramienta inestimable para que estos pacientes puedan ser reperfundidos lo más frecuentemente posible. Como mencionó Sebastián, el consenso del manejo del infarto no complicado, liderado por el doctor Zapata, Lorena y el doctor Ominal, señalan uno de los ítems o de los capítulos que es muy importante el tratamiento del infarto y que debemos regionalizar el tratamiento del infarto. Organizarnos en redes es un rol crucial para reducir la mortalidad. No demorar en la reperfusión porque esto conlleva peor pronóstico y hay un incremento significativo de la muerte y mortalidad. Y la regionalización del tratamiento del infarto a lo largo de la última década ha cambiado el paradigma de atención de estos pacientes. Tanto las guías americanas como las guías europeas y las guías locales señalan que es un ítem fundamental organizarnos en redes para tratar el infarto. Y como bien mencionaba Sebastián, en este consenso del Comité de Cardiopatía Isquémica se señalan en este caso 5 niveles de atención del infarto. El nivel 1, que incluso no tiene electrocardiógrafo, que pueden ser en nuestro caso las salas periféricas. Inmediatamente estos pacientes deben ser referidos al centro que disponga de una terapia trombolítica o directamente al centro que tenga una angioplastia primaria. Y no ser derivado al nivel 2, que son aquellos que sí cuentan con un electrocardiógrafo, pero que no disponen de terapia trombolítica. Estos 3 niveles pueden derivar directamente a un paciente a una angioplastia primaria o directamente pueden inicialmente realizar terapia trombolítica y después derivarlos al centro
de hemodinamia para una angioplastía de rescate. Lo más importante del tratamiento del infarto es que la consulta tiene que ser temprana. Debemos nosotros los médicos capacitar a los pacientes y a sus familiares para la consulta temprana. El electrocardiograma tiene que hacerse dentro de los 10 minutos y la terapia de reperfusión debe tratar de implementarse dentro de los 30 minutos. ¿Y por qué este motivo? Porque si se tratan los pacientes dentro de la primera hora, denominada de hora de oro, se salvan 65 vidas por cada 1000 pacientes tratados, incluso se puede abortar el infarto. Y si los pacientes son tratados con cualquier estrategia, trombolíticos o angioplastía primaria dentro de las primeras 3 horas, el impacto en la reducción de la mortalidad es similar. Sin embargo, a medida que nos alejamos, hay mayor posibilidad de que la angioplastia tenga un impacto mayor en la mortalidad. Sin embargo, si el paciente no recibe ningún tratamiento, pasado esta ventana de tiempo de 12 horas, prácticamente hay gran cantidad de músculo muerto y es muy difícil de volver a rescatar la función ventricular de estos pacientes. Por lo tanto, para mejorar los tiempos, tenemos que realizar una educación pública y tratar de dar campaña de difusión para el conocimiento del infarto, de los síntomas de infarto en los pacientes y que estos reduzcan el tiempo de inicio de los síntomas a la llamada. Hay que formar profesionales médicos para que reduzcan también el tiempo de contacto del paciente al tratamiento y promover eficientemente la comunicación entre diferentes profesionales para tratar esta patología y facilitar el diagnóstico prehospitalario y la trombolisis en aquella gran cantidad de centros que no disponen de angioplastía primaria. Las guías de manejo del infarto, tanto americanas como europeas y las locales, refieren que el tiempo de isquemia miocárdica aguda es de 12 horas y en ese tiempo se debe tratar de instaurar la terapia de reperfusión. Y lo que dicen las guías es que si estamos a menos de 2 horas de un centro de hemodinamia, el paciente tiene que ser transferido a ese sitio y si se demora más allá de ese lapso, inmediatamente los pacientes deben recibir terapia trombolítica como preferencia de los agentes fibrinoespecíficos. Y esto es lo que nos señalan tanto las guías europeas del 2017 y lo replican las guías del 2023. Debemos tratar de dar conocimiento a los pacientes para la consulta temprana. El paciente debe minimizar el tiempo de demora a la consulta. Esta consulta puede ser a través de un llamado a servicio de emergencia en un centro con angioplastia o sin angioplastia. 10 minutos debemos demorar para la realización del electrocardiograma e implementar el diagnóstico y de allí, si estamos a menos de 120 minutos, la angioplastía primaria se impone en el tratamiento de los pacientes y si demoramos más de ese lapso, deberíamos realizar la fibrinolisis. Y por supuesto que el tratamiento del infarto es tratar de lograr la reperfusión de la arteria lo más precozmente posible. La demora desde que el paciente ejecuta la llamada al servicio de emergencia o consulta a cualquiera de los centros hasta que se implementa el tratamiento es el tiempo total de isquemia de nuestro paciente en demorar el tratamiento. Por lo tanto, puede que estemos en una localidad y que no sepamos exactamente cuál es el tiempo disponible. Por eso la organización en redes nos permite guiar el camino y establecer si estamos a menos de 2 horas, ese paciente va a ser referido al centro de hemodinamia o de lo contrario se realizará la terapia trombolítica en el centro que dispone de este agente. Los objetivos y las guías de las redes de infarto son asegurar el reconocimiento temprano del infarto con ST, acortar los tiempos y optimizar los resultados. Para eso, lo que recomiendan las guías es la organización en redes con un número de teléfono único al que llamar, protocolos estandarizados, atención prehospitalaria óptima, se tienen que organizar las ambulancias con cardiodefibriladores, con electrocardiógrafo,
con alguien que interprete correctamente el diagnóstico en el electro y tratar de comunicarse directamente con el laboratorio de hemodinamia para referir a ese paciente inmediatamente si está a menos de 2 horas o iniciar rápidamente la terapia de reperfusión. Saltear aquellos hospitales que no tengan disponibilidad de trombolíticos o angioplastia para no demorar los tiempos y trasladar al paciente al centro más cercano para la realización de la terapia trombolítica. Debe haber un especialista en cardiología, en cuidados intensivos como líder de la red, involucrar a las autoridades sanitarias y, como bien dijo Sebastián anteriormente, tenemos que tener un registro de nuestros pacientes. Los registros continuos con las auditorías y reuniones periódicas hacen que nosotros podamos mejorar nuestros resultados. ¿Cuál es el paradigma del tratamiento del infarto? El viejo paradigma es conseguir una reperfusión rápida, completa y sostenida. Y acá teníamos trombolíticos versus angioplastia, generalmente en un centro, o sea, por lo menos en nuestra provincia, todos los pacientes con infarto eran derivados a nuestro centro para la realización de la angioplastía primaria. Sin embargo, el nuevo paradigma es la organización en redes. En nuestra provincia nos organizamos en redes desde el 2020. Hay que realizar el electrocardiograma prehospitalario. Debemos hacer un diagnóstico si los centros cuentan con el electrocardiógrafo para proveer esta herramienta para realizar el electrocardiograma, organizarnos en redes y organizar los traslados. De esta manera podemos decir que las redes pueden ser de dos tipos. Aquellas redes que reciben a todos los infartos, pero que si estamos a más de 2 horas, probablemente cuando llegue un infarto, llegue después de las 6 o 8 horas, cuando el paciente tenga deterioro de la función ventricular. Por eso que es muy importante hacer esta atención de organización en redes que se denominan Hub and Spoke, donde hay un centro primario, que es el centro receptor, centro con angioplastia. Sin embargo, tenemos centros satelitales donde se pueden realizar terapia de reperfusión con terapia trombolítica y deben ser organizados los sistemas de emergencia para trasladar inmediatamente esos pacientes al centro donde cuenta con la angioplastía de rescate o estrategia fármaco-invasiva entre las 2 y las 4 horas. Esto es una recomendación de las guías de tratar de utilizar la terapia trombolítica en los centros que no cuentan con la angioplastia para lograr la reperfusión lo más temprano posible a este grupo de pacientes, y para ello debemos asegurar que los recursos sean duraderos y eficaces, la rapidez y homogenización de los puntos en la red. Debemos tener los protocolos estandarizados, trabajos en equipo, y esto es un efecto positivo en la comunidad. Por lo tanto, el tiempo a la reperfusión reduce marcadamente la mortalidad y hay mayor cantidad de pacientes reperfundidos. El viejo paradigma es entonces un enfrentamiento entre trombolíticos y angioplastia que realizamos primero. Sin embargo, el nuevo paradigma es que la angioplastia y los trombolíticos se unen y que se realiza la terapia trombolítica prehospitalaria e inmediatamente el paciente es referido para la angioplastía de rescate. Por lo tanto, ambos ganan el premio, tanto la angioplastia como los trombolíticos, que son el nuevo paradigma. Son dos exámenes o dos tratamientos complementarios tratando de reducir la limitación de los pacientes. El tratamiento del infarto es un proceso desde el inicio del dolor hasta que llamamos al servicio de emergencia. Realizamos dentro de los 10 minutos el electrocardiograma, activamos el código de infarto y a través de las redes de infarto logramos que este paciente logre la terapia de reperfusión lo más rápido posible, acortando esto que es el tiempo de isquemia, tiempo del sistema, tiempo total de isquemia. Por lo tanto, los dos modelos que hay para las redes son el modelo de centro receptor, que es el que figura, por ejemplo, en el Hospital Argerich en Buenos Aires, que recibe todos los pacientes que están alrededor para angioplastía primaria como un centro receptor, o los modelos Hub and Spoke, donde hay una gran coordinación con los diferentes centros, en este caso en la provincia de Corrientes, donde por nuestra regionalización están muy distantes a los centros de hemodinamia, y estos centros realizan la terapia trombolítica y son derivados posteriormente al centro de hemodinamia
para la realización de la estrategia de reperfusión con la estrategia farmacoinvasiva. Entonces, a saber, el paciente debe saber llamar rápidamente, el servicio de ambulancia debe concurrir rápidamente y el electro se debe obtener dentro de los 10 minutos. Los servicios de emergencia deben estar montados con cardiodefibriladores y con personal médico o paramédico para la atención del infarto y los trasladarán a los pacientes a centros con angioplastía primaria si están a menos de 2 horas o centros sin angioplastía que recibirán fibrinolisis prehospitalaria y posteriormente son derivados para la angioplastía de rescate. Por lo tanto, este tiempo se va reduciendo y el tiempo en la angioplastia primaria debería ser menor de 60 minutos y el tiempo de traslado desde un centro que recibe, que no tiene angioplastia, debe ser en el traslado a la ambulancia menor de 120 minutos. Si no contamos con esto, probablemente el paciente debe recibir terapia trombolítica inmediatamente para ser remitido posteriormente a la angioplastía de rescate o la estrategia farmacoinvasiva. Este es un trabajo que nos muestra que a lo largo de los años el trabajo en redes redujo marcadamente la mortalidad, como ven ustedes, del año 95 a esta mortalidad que se ve por debajo del 5%. El trabajo en redes a lo largo de los años, esto es importante para hacer nuestro control diario de saber si nosotros estamos por el mejor camino y qué cosas debemos corregir. Como conclusiones de este trabajo es que la estrategia farmacoinvasiva implementada de entre 12 y 24 horas luego de una fibrinolisis es un tratamiento seguro para referir al centro de hemodinamia a todos los pacientes. ¿Qué sucede con la estrategia farmacoinvasiva en el registro ARGENIAM? Tenemos en la revista Argentina Cardiología del 2023 4.700 pacientes, 88% angioplastía primaria, 4.5 trombolíticos y la estrategia farmacoinvasiva era solo del 2,9%. ¿Qué sucede hoy en 2025? 7.642 pacientes analizados, 89% angioplastia primaria, 8.7 trombolíticos, 6.8 de estrategia farmacoinvasiva. Estamos mejorando esto, por lo tanto la organización en redes va a hacer que nuestros pacientes sean tratados de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Y los mandamientos del cardiólogo: realizar la angioplastia primaria dentro de las 2 horas y si esta no está disponible, realizar la terapia trombolítica, mandar a cinecoronariografía y angioplastia eventual a todos los pacientes que recibieron trombolíticos dentro de las 2 a 24 horas y elegir el tenecteplase antes la streptokinasa en pacientes que se decide la estrategia de reperfusión con trombolíticos. Y nos organizamos en redes. El tratamiento del infarto hoy debe ser la organización en redes y esto exige gran capacitación del personal que atendemos a este grupo de pacientes. Y los mensajes para llevar a casa es que el infarto con elevación del segmento ST es una emergencia médica y que el tiempo es crítico. Nos debemos organizar en redes, esto es una recomendación de las guías, esto reduce la mortalidad, que si estamos a menos de 2 horas de un centro de hemodinamia, el gol estándar es la realización de la angioplastía primaria para el tratamiento, pero si estamos a más de 120 minutos de la realización de la angioplastía, la realización de terapia trombolítica y posteriormente la estrategia farmacoinvasiva es el tratamiento de elección en este grupo de pacientes. Y el tratamiento del infarto es un proceso, es importante organizarnos en redes y el mejor tratamiento es el que podemos instaurar lo más rápido posible. Como sabemos, el infarto agudo miocardio es una emergencia médica, debería ser notificado de emergencia a los centros de salud y en la realidad pasa que hay una disociación entre las guías y la práctica clínica, porque nos falta organizarnos en redes, muchas veces nos faltan recursos, nos falta la coordinación y la decisión política que deberíamos tratar todos desde la Federación Argentina de Cardiología de impulsar esto para que mayor cantidad de pacientes puedan lograr la reperfusión lo más tempranamente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela, por tu presentación muy completa. Sí, lo más importante también la presentación de esta droga, el tenecteplase y la facilidad con la cual se maneja su administración
ayuda mucho también a la hora de entrenar a los cardiólogos y no cardiólogos, porque sabemos que en muchas salas y terapias intensivas no son exactamente especialistas en cardiología y hay que hacer entrenamientos especiales para ver el manejo de las drogas y elegir cuáles son los pacientes indicados para derivar o para tratar en el mismo momento. Bueno, a continuación le doy la palabra al doctor Daniel Aníbal Zanutini, que nos va a hablar sobre cómo organizar las redes para el tratamiento del infarto. Adelante, Daniel. Sí. Un minuto. Y ahora. Vale, estoy compartiendo pantalla. Ahí estoy compartiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer a todo el Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC por esta invitación, esta gran iniciativa. Un tema, ¿no es cierto?, tan importante y que continúa siendo la primera causa de muerte en el mundo, ¿no es cierto? O sea que es tan importante tratar de organizarnos. ¿Para qué? Para tratar de ofrecerle los beneficios que tenemos a nivel médico a la mayoría de los pacientes. Y esa es la idea de cómo poder llegar a todos los pacientes a tiempo para ofrecerles el mejor tratamiento en esta patología que es el infarto agudo miocardio. Eh, Nosotros tenemos, y eso recordarlo solamente, que este procedimiento que demostró realmente cambiar la mortalidad y mejorar la sobrevida de los pacientes, que es la angioplastía primaria, recordar que este procedimiento fue realizado el primer en la América Latina en el 79, solamente hacerle una introducción, y esto fue realizado en Curitiba. Y también en Curitiba, en el 72, ya se había realizado una primera angioplastia primaria. ¿Por qué? Porque eso nos demostraba una reperfusión rápida, eficaz, ¿no es cierto? Y que reducía así la isquemia recurrente, porque de esa forma también ya tratábamos esa lesión. Recordar que en el 83 Hasler fue también quien realizó a nivel mundial, a nivel mundial fue reconocido, ¿no es cierto?, que hace el tratamiento del infarto con angioplastia primaria, consiguiendo en esos periodos ya disminuir la mortalidad para 7,5%. El doctor Constantino también presentó en la revista de Solasi con una mortalidad de 6,6% en angioplastía primaria. Recordar solamente que esto es un tratamiento de un centro y a nivel privado. Luego, en 139 centros que se publicó en Solasi también, vean ustedes cómo se empezó a juntar o a asociar diferentes resultados de los pacientes que iban sometidos a angioplastia primaria, consiguiéndose reducir en esa época la mortalidad a un 8%. Y esa es la mortalidad que estamos teniendo y la que ustedes ya saben, la conocen, que fue publicado en el 2016 en la ARGENIAM, de una mortalidad de 8,8%, y estamos en esos porcentajes de mortalidad. Por eso es tan importante todo lo que ya se ha expresado en las dos presentaciones anteriores, de cómo organizar esta red. ¿Para qué? Para intentar ofrecerle a la mayoría o al 100% de nuestros pacientes que tienen un infarto las diferentes terapias de reperfusión y tratar de disminuir esa mortalidad, que yo creo que la podemos conseguir. Bueno, esto ya lo han pasado en la presentación anterior, y esto hay que leerlo y releerlo, y tenemos que mostrarle a todos los cardiólogos de Argentina que este gran consenso que se hizo sobre el manejo del infarto no complicado, liderado, como dijo ya Estela, por el doctor Zapata, bueno, Lorena y el doctor Minal, donde realmente nos enseña y nos guía a cómo tenemos que tratar y enfocar a nuestros pacientes que están infartados. En la actualidad, ¿no es cierto?, tenemos ya, está cargado 8.500 casos con diferentes publicaciones y presentaciones, donde sigue siendo la mortalidad, como decimos, alrededor del 8% o 9%. Entonces, nuevamente reaparecen estas estrategias tanto de fibrinolíticos o la fármaco-invasiva para tratar de disminuir esa mortalidad y poder ofrecerle a nuestros pacientes las diferentes alternativas de reperfusión. Eh, el registro, ¿no es cierto? Ahí pone, lógicamente, varias dificultades en implementar esta angioplastía en todos los lugares, que eso es lo que tenemos que discutir, pero al conocer realmente que si tenemos la posibilidad de ofrecer a los pacientes angioplastia, tenemos que ver cómo realizar más angioplastia. Entonces, hoy, después ya vamos al final, les voy a hablar un poquito de la provincia de Santa Fe, que bueno, porque todas estas disposiciones tienen que ser un poco más provinciales por nuestro país, que es bastante heterogéneo. Pero ven ustedes como la mitad solamente de los pacientes a angioplastía
la mitad tarda más de 120 minutos. Entonces es ahí donde estamos fallando y yo creo que ahí es donde tenemos que gastar un poco más de energía en cómo a través de las redes facilitar eso. Porque hoy con las salas de hemodinamia distribuidas en el país, y bueno, yo les puedo hablar un poco más de la provincia de Santa Fe, yo les puedo asegurar que la mayoría de los pacientes de la provincia de Santa Fe, que son 3,5 millones de personas, tienen acceso a una sala de hemodinamia estando en cualquier punto de la provincia, excepto puedo desconocer la zona noroeste, ya cerca de Santiago, de Tostado, que puede demorar unas 2 horas y donde sería el grupo que podría recibir trombolítico. Pero bueno, lo vamos a discutir después más adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no es cierto? Esto ya fue colocado. Nosotros nivel 3 podemos decir, tenemos en la provincia distribuidos, y es lo que voy a tratar de hablar un poco más de lo local, y bueno, yo estuve presenciando todas las presentaciones donde se habla mucho de la parte internacional, y bueno, tenemos que enfocar un poco lo local para ver qué podemos mejorar nosotros acá a este nivel. Entonces, nivel 3, hospitales nivel 3 distribuidos acá en la provincia, tenemos en casi toda la provincia, llámese Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista. Entonces, tenemos que mejorar donde tenemos el déficit de poder ofrecerle a nuestros pacientes esa angioplastia primaria que tanto beneficio nos trajo, ¿no es cierto? Porque tenemos la apertura de la arteria en más del 90%. Entonces, tenemos que tratar de ofrecerle al 100% de nuestros pacientes llegar a esa angioplastia primaria en el tiempo que ya se ha hablado, se discute, que generalmente, ya, como les dije, en cualquier punto acá de la provincia de Santa Fe, se puede llegar en menos de 2 horas. Si se llega en 2 horas y 10, 2 horas y 20, 2 horas y media, creo que también es discutible, pero se puede. ¿Por qué? Porque ya el tratar de indicarle a veces el trombolítico ya se demora más tiempo. Perdemos, recordar también que el trombolítico que tenemos en Argentina es la estreptoquinasa, donde ya vamos a ver después que se demora también en hacer el trombolítico, se demora solamente 1 hora, casi aproximadamente, en la indicación del trombolítico, se demora ese otro tiempo en el efecto que hace el trombolítico, que son casi las 2 horas que uno demoraría en trasladar al paciente. Lo vamos a discutir más adelante. Entonces, otra cosa importante del consenso, ¿no es cierto?, que está bien claro y que hay que releerlo y volver a discutirlo, es la cadena del tiempo, ¿no es cierto?, esos 10 momentos claves que han descrito, que se intenta disminuir el tiempo de total de isquemia, como se dijo inicialmente. Y por eso se ha avanzado, muchísimo se ha avanzado, en, por ejemplo, colocar, como hizo la FAC, ¿no es cierto?, a partir del 2021, el Día del Dolor de Pecho, para tratar de educar a la gente, a tratar de educar a la sociedad. Yo creo que falta mucho más información, que eso ya es una crítica, ¿no?, más a la parte gubernamental, la parte de tratar de educar y enseñar a la población lo que es esto. Y bueno, y a través de estos datos, ¿no es cierto?, la Argentina, donde cerca de un 20% de los pacientes también consultan más allá de las 12 horas. Entonces, eso retrasa poder ofrecerles el tratamiento de reperfusión a estos pacientes. Y un 10% de los pacientes, vean ustedes el dato de la Argentina, consulta más allá de las 24 horas. Con respecto al servicio de emergencia, y eso hay que ser muy rápido en llamar al servicio de emergencia. Hoy, gracias a la tecnología, podemos enviar los electrocardiogramas, entonces a veces no necesitas un cardiólogo dentro del servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque cualquier médico puede tomar un electrocardiograma y enviarlo al supervisor, al superior, para discutir el caso y hacer rápidamente el diagnóstico de infarto con supra. Después, lógicamente, lo que decía la derivación, que ya se discutió, ya se sabemos los tiempos, bueno, el momento que hay que hacer el electrocardiograma tiene que ser muy rápido, dentro de los 10 minutos. Y esto es lo que decía que el tiempo puerta-aguja en Argentina, y eso está publicado también, es de casi 1 hora, la demora en indicar un trombolítico. Y después el efecto del trombolítico, que principalmente es la estreptoquinasa, se demora más de 1 hora, que es lo que le decía que lleva casi 2 horas. Y esa es la realidad en nuestro país, ¿no es cierto? Luego, una vez lo que está más aceitado y más facilitado, diríamos, gracias también a este trabajo que fue hecho acá en Argentina, en CyberLife, conducido por la doctora Alfonsina Candielo, donde hemos participado en muchos centros del interior del país, varios acá de Rosario, centros de Córdoba, bastante federal el estudio, y esto nos ayudó mucho a mostrar que el problema, cuando el paciente llega al hospital al tercer nivel, se actúa rápido, y eso se ha mejorado muchísimo gracias a las redes. El paciente muchas veces, por el código de infarto que se implementa en cada institución,
el paciente desvía a veces directamente la guardia hacia la sala de hemodinamia por toda la agilización. El tema principal y la demora es en el llamado al mismo paciente que no llama en su momento y el sistema de ambulancia, que creo que es lo que más demorado, a veces en el traslado. Porque una vez que llegó al hospital tercer nivel, está bastante acelerado el proceso, lo vamos a ver en este registro, ¿no es cierto?, donde todos esos son los centros que han participado, está en Alive, donde vimos que las activaciones han sido generalmente, la mayoría por infarto, fueron falsas activaciones en un porcentaje muy bajo, donde vean ustedes que el primer contacto con sospecha de infarto, la mayoría eran en centros primarios, en un 17% fueron transferidos directamente a centros sin capacidad para realizar angioplastia, que ese fue, diríamos, un error y eso se detecta en la red. Entonces, cuando existe una red confiable y segura, ese paciente no tendría que ir a un efector sin posibilidad de hacer angioplastia, directamente tendría que ir a un hospital de tercer nivel. Vean ustedes que un 22% de los pacientes trasladados a un centro con angioplastía ya preactivaron el servicio de hemodinamia, que es bajo, eso tiene que ser superior, ya tiene que estar también preactivado. Todo eso la red te permite ir identificando los problemas del enlentecimiento. Con respecto al tratamiento de reperfusión, vean ustedes en el 93% en este grupo de pacientes, que fueron 4.800, vean ustedes el 93% fue para angioplastia primaria. Entonces van a ver que se consiguen mejores resultados, donde ustedes pueden ver que también mejoramos al tratar de hacer este estudio. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos poníamos en evaluación para tratar de disminuir ese tiempo puerta-balón y poder ofrecer beneficio y disminuir y acortar ese tiempo total de isquemia. Y ven ustedes cómo fuimos disminuyendo esos minutos, llegando a 50 minutos el tiempo puerta-balón luego del tercer año de que se iban colectando los pacientes. ¿Y cómo conseguimos disminuir? Esto está publicado a un 7% de mortalidad. Recordemos que siempre rondaba, ven en el Argentinian, el 8.8%, anteriormente el 8%. Grupos con muchos profesionales, como ese que mostré del doctor Constantino allá en Curitiba, se consiguió una mortalidad 6.6%, bueno, porque es un centro muy específico, es un centro privado, y se consiguen acortar los tiempos cuando tenés gente muy capacitada y rápida para eso, ¿no es cierto? Esto es importante también mostrar, recordar siempre la mortalidad, tenemos que ir disminuyéndola, para eso, gracias a las redes, hemos avanzado muchísimo, pero ¿por qué? Porque sabemos, y esto es lo importante, que tenemos que ofrecerle una reperfusión a nuestros pacientes porque el no reperfundido, la mortalidad es mayor al 20%, y eso es lo grave y lo preocupante en los pacientes que no son reperfundidos. Entonces, vean ustedes cómo cuando la angioplastia es menor a las 3 horas, la mortalidad es de 3.7%, y cuando, vean ustedes, hasta 6 se duplica cuando, o en realidad va para 6.1% cuando es de 3 a 6 horas. Y esto en ese trabajo, o sea, hasta 3 horas también se puede realizar angioplastia teniendo esa mortalidad. Cuando utilizamos fármacos, también la mortalidad puede ser baja y termina complementando con la angioplastia primaria. Eh, pero bueno, con respecto a este trabajo de Stem Cell Life, apenas 20%, como dijimos, habían llamado, era muy bajo el porcentaje de pacientes que consultaban, o sea, se demora el paciente, quedan con el dolor del pecho. Ahí hay que hacer hincapié en la educación, en hacerlo a través de televisión, de radio. El dolor de pecho mata, hay que encontrar estrategias donde tenemos que despertar el interés de la gente cuando tiene dolor de pecho y consultar. Porque también otro déficit es que los pacientes llegan con dolor de pecho y menos del 50% se realizó el electrocardiograma inicial antes de llegar al hospital. Entonces eso también es un déficit. Porque pudo haber llegado a un nivel primario donde no tenía el electrocardiograma o porque consultó y no creyeron conveniente hacer el electrocardiograma porque no pensaron en la patología que es el infarto miocardio. Datos importantes de este trabajo es que uno de cada 4 pacientes que ingresaron a la ambulancia desde su domicilio con infarto se perfundieron dentro de este tiempo. O sea, esto también es lento todavía porque se demora en trasladar luego a los pacientes. Vean ustedes en Estados Unidos, 3 de cada 4 pacientes se reperfunde con angioplastia primaria.
Entonces, el otro déficit, aparte del paciente o del paciente o de la persona que está con infarto, es la ambulancia, como le decía, en la demora en el traslado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar una cultura de reperfusión en los médicos, donde entonces tenemos que nuevamente y estar hablando todos los días de esto, tenemos que estar enseñando a nuestros residentes esto, que el paciente que está con infarto hay que reperfundirlo, 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 saber y organizar los centros hospitalarios para disminuir esos tiempos, que eso se ha avanzado bastante en los diferentes hospitales terciarios donde hay un servicio de hemodinamia, los tiempos se han acortado, con el código de infarto se ha acortado mucho, entonces los pacientes que ya llegan con infarto, que ya tenemos un electrocardiograma enviado por la tecnología, o sea, por mismo celular o por algún otro método, ya sabemos que viene con Supra y tratamos de no que vaya a una unidad coronaria, sino que directamente la guardia suba a la sala de hemodinamia y eso también ha acortado los tiempos y eso que también se ha avanzado mucho gracias a las redes. Sería lo ideal que todas las ambulancias cuenten con un electrocardiograma, con el personal de la ambulancia que haga la derivación del paciente con infarto directamente a aquellos centros primarios que cuentan con hemodinamia. Yo acá, por ejemplo, contarles lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, o sea, pacientes que se internan, porque acá no hay una integridad de las redes, acá tenés lo privado que funciona bastante bien por un lado y lo público que está con sus dificultades. Por ejemplo, decirle, el hospital de emergencia acá de la ciudad de Rosario, donde emergencia significa que el paciente con infarto tiene que ir a ese hospital, es un hospital que se llama ECA o el Clemente Álvarez, donde hay un servicio de hemodinamia que no funciona para el tratamiento de infarto. Entonces, imagínense los pacientes o que consultan a ese hospital de emergencia y hay que trasladarlo a otro centro de la parte pública, estoy hablando. Entonces, no está integrado ese segundo hospital a las redes para el tratamiento de infarto, como así tampoco estamos integrados los hospitales privados al tratamiento también de los diferentes pacientes que pueden ser del sistema público, porque acá es como que se separa y hay una dicotomía muy grande entre lo público y lo privado. Hoy, por ejemplo, yo en el 2005, o sea, hace 20 años, inauguré el servicio de hemodinamia público del Hospital José María Cuyen. Luego de 3 años, donde parecía que iba a funcionar toda la parte pública, empezó a funcionar el tema de red en la ciudad de Santa Fe. Bueno, luego por diferentes motivos, y eso no hay una decisión, un posicionamiento a nivel gubernamental de mantener y de legislar o hacer una ley, como sí existe en Brasil, donde tiene un sistema único de salud, donde un paciente con infarto tiene que ser atendido en cualquier centro hospitalario que tenga de tercer nivel, sea público o privado, tendría que existir una ley, hacia eso tenemos que enfocar. Hacia eso tenemos que enfocar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hoy tenemos, como les decía, en la provincia de Santa Fe, salas de hemodinamia distribuidas en toda la provincia. Ni hablar la cantidad que tenemos acá en Rosario, tenemos en Casilda, tenemos en Cañada de Gómez, en la ciudad de Santa Fe tenemos innumerables salas de hemodinamia, tenemos en Esperanza, tenemos en Rafaela y en Reconquista tenemos 3 salas de hemodinamia. Pero ¿qué pasa? No está definido desde el Ministerio de Salud de la provincia estas redes que funcionan en la parte privada y funcionan en algunos lugares públicos. Yo, por ejemplo, soy del norte de la provincia de Santa Fe tiene 500.000 personas y donde hoy está cortado el tratamiento del infarto miocárdico con angioplastia primaria. Teniendo 3 salas de hemodinamia en Reconquista y Avellaneda, está cortado. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Entonces no le estamos ofreciendo el tratamiento de elección a esos pacientes que llegan en un hospital público importante en Reconquista, llegan y no se los deriva porque no tienen aporte. Entonces no se integran en redes a los sistemas ya privados que ya han hecho su inversión, que ya tienen su sala para ofrecerle este tipo de tratamiento. Entonces, armar una red con centro primario y centro de derivación en todas esas ciudades pequeñas, diríamos, que no cuentan de moneda, pero bueno, acabo de decirles, en la provincia de Santa Fe, toda la provincia está con salas de hemodinamia muy bien distribuidas. Pero bueno, falta la integridad o que la red integre a todos los centros, tanto públicos y privados, y se pueda mejorar y ofrecer a todos los pacientes o todas las personas santafesinos, en este caso 3.500.000 personas, el mejor tratamiento que podemos ofrecer al paciente, que es una angioplastia primaria. Luego, identificar, lógicamente, los lugares más ledaños, que sepamos que va a demorar más de 2 horas, 2 horas y media, más de 3 horas, y tener el trombolítico necesario en esos lugares.
Bueno, muchas gracias y a disposición. Muchas gracias, Daniel, muy completo todo. Bueno, quisiera recalcar algo que mencionaste acerca del Día del Dolor de Pecho, que fue una iniciativa que partió del Comité de Cardiopatía Isquémica, gracias a Walter Quiroga Castro, en la cual es muy importante la educación del paciente en consultar rápido, porque eso, bueno, vos y yo como cardiólogos intervencionistas sabemos las complicaciones que nos dan los pacientes que llegan tarde, el no reflow, después en la unidad coronaria, la formación del trombo en el ventrículo izquierdo, y otras complicaciones. Muy interesante y muchas gracias por tu presentación, Daniel. Ahora voy a dar lugar al panel de expertos. En primer lugar, a Mauro Quiroga, el cual es vicepresidente actual del Comité de Cardiopatía Isquémica y también investigador del estudio Argen-Young, del registro, perdón, Argen-Young, como para que nos dé una visión de su experiencia, de la estadística que tenemos, sumando a lo que ya mencionaron los anteriores expositores, y si tiene alguna pregunta hacia los mismos. Bueno, gracias Lorena, gracias al público y la gente que nos está acompañando en esta noche. Y bueno, felicitar primero a Estela, a Sebastián y a Daniel, grandes colegas, grandes médicos y amigos, y que dejar en claro con sus excelentes exposiciones la importancia de desarrollar redes cada uno desde su lugar, en su provincia. Me parece que de Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Córdoba, yo le tenemos representado lo más federal que se pueda la mesa, y eso está muy bueno. Yo creo que me quedo con varios tips, y es muy importante en el tema de la educación de los pacientes. Nosotros hacemos muchísima hincapié en eso. Sería el primer eslabón en un desarrollo de una red de infarto trombolítico, angioplastía. Los tiempos son excelentes, pero si el paciente tarda en consultar, y así lo podemos ver en el registro ARGEN-YAM, la mediana de consulta, en dolor consulta, el tiempo son 120 minutos, o sea, 2 horas tarda la gente en llegar al primer contacto médico. Estamos, y tenemos tiempos de 50 minutos hasta prácticamente 5 horas en los cuartiles más extremos. Entonces eso me parece que es muy importante. Y también el desarrollo de la terapia fármacoinvasiva. Tenemos en el Argen ya más o menos un 15 a 17% de uso de fibrinolíticos, y de esos pacientes solamente el 30% decidieron terapia fármaco-invasiva. Los demás tardaron mucho en ser derivados. Entonces, son números que por ahí son nuestros números, son los números de nuestro país. Hacemos de paso también un poco de publicidad, y lo vamos a relanzar el registro del GINJA en un próximo webinar de acá a unos 2 o 3 semanas, que bueno, esperemos la participación ahí con Estela y con el resto del equipo. Pero bueno, trabajar en el tiempo dolor consulta me parece que es el primer eslabón importante, y después el desarrollo de la red cada uno en su provincia, y permitir la terapia fármaco-invasiva a nuestros pacientes me parece que es el principal objetivo. Muchas gracias por tu aporte, Mauro. Eduardo, ¿te tenemos todavía o te perdimos? Estoy. Bueno, Eduardo, tu visión con lo que tenemos en Tucumán, con lo que contamos, como para que se conozca un poco cómo nos manejamos. Bueno, con Eduardo trabajamos en conjunto, tanto en la parte privada como en la parte pública, para determinar las derivaciones de los pacientes con cardiopatía isquémica aguda en estos casos. Y bueno, me gustaría ver si tenés alguna pregunta para los disertantes y que nos Sí, la verdad, cuentes un poco de tu experiencia. sí, la verdad que completo la parte de la parte de la evidencia, y también el doctor Daniel Zanutini, que luego hizo hincapié en los registros, que es nuestra realidad. Lamentablemente que con la baja, todavía con mucha demora en las derivaciones para angioplastia primaria, con baja tasa de estrategia fármaco-invasiva. Entonces, esos registros son muy buenos para ver dónde estamos parados con respecto a toda la evidencia que hay, ¿sí? Yo lo único para remarcar de la parte
de evidencia científica, que no se habló, que me parece un pilar cuando se habla de armado de una red, es el uso de la telemedicina. ¿Sí? Recordar que hay mucha evidencia y hay metaanálisis sobre el uso de telemedicina en el diagnóstico precoz. ¿Sí? Entonces, solamente para la persona que esté interesada en armar esa red, es esencial el uso de la telemedicina para el diagnóstico. ¿Sí? Y hay mucha evidencia, es más, la guía europea ya y las guías en todo el mundo ya recomienda que si no lo puede interpretar el médico que hace el electro, debe tener, debe tener esa herramienta a disposición para poder transmitirla a un especialista. Entonces, para tener en cuenta y bueno, con respecto a al armado de una red, sí, la palabra red es muy poderosa esa palabra porque la verdad que implica un trabajo en equipo para poder mejorar esos indicadores y para eso hay que, en nuestra experiencia, que venimos trabajando desde 2019 hasta ahora, que hemos recibido ya más de 13.000 consultas de los colegas y tenemos una casuística de más de 1.300 infartos captados. Trabajamos con derivando del sector privado y público, en 50% de derivación a la parte privada por solo hecho de tener obra social, tener un número único, una creación de un coordinador, se asigna un coordinador cardiólogo para el prehospitalario. O sea, lo que yo le puedo transmitir como experiencia, digamos, y que ya es todo un proceso, ¿sí? Que se debería asignar a la gente para que trabaje en este proceso. ¿Sí? Es muy complejo transmitir a los colegas que están trabajando ya en el servicio de referencia porque ya tienen sobrecarga de trabajo. Entonces, a nosotros nos va bien si asignamos eh, cardiólogos para realizar toda esta tarea enorme que siempre es cuesta arriba, que siempre nos transformamos tenemos que transformarnos en especies de resolvedores de problemas, en estrategas de implementación, como lo mostró el doctor Daniel, que hay muchos problemas para implementar. Los registros evidencian muchos problemas de implementación del diagnóstico, de los traslados, de las demoras de angioplastia, de por qué no se hace, y hay que profundizar cada uno de esos, por qué hay baja tasa de fármaco invasiva y por qué esta sesión, por ejemplo, tendrían que estar participando todos los clínicos, porque el hecho del armado de red significa que nosotros tenemos que ya salir al primer contacto y trabajar con los clínicos, con los generalistas, con esos médicos que recién recibido, que comienzan a trabajar en una guardia en la parte rural, ¿sí? Con gente sin experiencia, con los enfermeros. Entonces nosotros asignar a la gente que se va a encargar del armado de este proyecto, que tenga un perfil con empatía con los colegas que no son especialistas, ¿sí? Que eso incluye la capacitación, salir a terreno, a los enfermeros, ¿sí? Porque cuando en la guía dice que se debe trombolizar, el que lo debe hacer es un clínico, que está solo con un enfermero y no tienen experiencia. Entonces, tiene que ver mucho esa baja tasa de fármaco invasiva con eso, ¿sí? Con la cultura de reperfusión. Entonces, si nosotros no salimos al primer contacto médico, si no estamos ahí presentes en el terreno, capacitando a esa gente, guiándolo en todo momento, aparte de una buena organización, es muy difícil, ¿sí? Y para eso se necesita tiempo y para eso no lo puede hacer el cardiólogo que está en la unidad coronaria en un hospital de referencia, ¿sí? Solamente le podrá decir, sí, un infarto, mandalo, pero de ahí es muy difícil avanzar con distintas etapas, ¿sí? Ahora, teniendo gente ya a disposición para eso. Por otro lado, el proyecto debe estar apoyado sí o sí por el ministerio local, ¿sí? Porque ahí están los recursos. Si nosotros seguimos organizando esto,
sin el apoyo del ministerio es muy difícil porque el apoyo ministerial nos abre las puertas a los recursos, recursos en capacitaciones, recursos en gestionar esa compra del electro, en hacer los expedientes para compra de electro, de cardiodefibriladores, recursos para mejorar los centros asistenciales, recursos para que los protocolos se puedan implementar en los distintos servicios. ¿Sí? Entonces, asignar que el ministerio siempre, local siempre apoye con los recursos, y ahí vamos a poder gestionar también los trombolíticos, y se va a poder avanzar. Y otra cosa es la coordinación con un cardiólogo, nosotros prehospitalario, ¿sí? Un cardiólogo que esté a disposición de esos médicos generalistas y con eso poder avanzar a la estrategia de la trombolisis fármaco invasiva. Si nosotros hemos empezado a fines de 2023, la estrategia un proceso que es 2019, primera etapa con capacitación y gestión de equipamiento, segunda etapa con diagnóstico y derivación oportuna para angioplastia, y una tercera etapa, la última etapa, que es fines de 2023, con estrategia fármaco-invasiva, que de 2023 hasta ahora tenemos 42 infartos trombolizados en el rural, con una mortalidad de menos 4%, ¿sí? Solo un sangrado mayor, pero eso lo podemos hacer porque se puso mucho empeño en esos médicos clínicos, esos enfermeros que no están capacitados, y los guiamos, la administración de la estreptoquinasa, a través de una videoconferencia. Hacemos una red de videoconferencia. Entonces, cuando uno le dice trombolicen, nos conectamos a videoconferencia y lo guiamos de principio a fin de ese goteo de la droga. Tuvimos 2 paros, por ejemplo, durante el medio del goteo, y pudieron hacer la desfibrilación, el procedimiento de desfibrilación. O sea, la capacitación tiene que incluir parte de la mortalidad también, no tan solo una buena organización, sino también los pacientes se complican, y el manejo hay que optimizarlo, y son esos médicos clínicos que no tienen experiencia. Entonces, hay mucho, es muy complejo, ¿sí? Más allá de una buena organización y de un diagnóstico de situación, este, eso en resumen, asignar gente para ese trabajo, apoyo del ministerio, y de ahí recién partir, se abren todas las puertas para el recurso y se puede avanzar. Claro, tantos recursos farmacológicos, también como recursos para las salas de hemodinamia, digamos, como para poder recibir adecuadamente al paciente. Y últimamente hicieron muchas experiencias con trombolisis teledirigida, Eduardo. Sí, sí, sí. Tenemos un pool de 42 ya pacientes tratados, y la idea es que el otro año ya presentemos el primer registro de Tucumán de fármaco invasivo. Nosotros, fármaco invasiva, para que tengan una idea, y tenemos los indicadores que cuando empezamos el programa no teníamos registro directamente, no había registro de trombolisis en el sistema de salud de Tucumán. En el 2022 ya tenemos un registro que era similar, de 3% de fármaco invasiva. En el 2023 se elevó a 7, y actualmente estamos en el 14% de fármaco invasivo. Entonces, pero esa adherencia es porque nosotros acompañamos, es una observación que o sea, hay que acompañar a ese médico que está solo trombolizando, que tiene miedo de que se le muera el paciente, que no sabe usar un cardiodefibrilador, que no está capacitado, y los enfermeros igual, ¿sí? Entonces, ahí el uso de la herramienta de telemedicina fue vital en nuestra experiencia. Esa videoconferencia, red de videoconferencia sincrónica, la capacitación previa de saber manejar los equipos de trabajo, y el cardiólogo, que es el libro abierto, digamos, lo guía, ¿sí? Tiene indicación, tiene contraindicación, pasen este goteo, disminuyan el goteo, se hipotensan, no sé. O sea, esa videoconferencia es clave, y ahí está la adherencia. Entonces te pierden el miedo y se adhieren a la trombolisis. Yo creo que ahí está la clave de no dejarlo solo al primer contacto médico. Estela, Sebastián, una consulta. ¿Ustedes tienen experiencia justamente en trombólisis teledirigida en las redes que tienen en sus provincias?
Sí, No sé. nosotros tenemos una red y en la red, como Corrientes es una provincia un tanto extensa y hay tres centros de hemodinamia en la parte, digamos, en capital y otra en un centro hacia el sur de la provincia. Todo lo que está al este de la provincia no dispone de hemodinamia. Y a través de los coordinadores de red que transmitimos a través de un grupo de WhatsApp, somos 270 médicos que trabajamos en red y cuando hay un paciente, el médico que los está asistiendo, como bien dijo el doctor recién, puede ser un clínico, nos envía el electrocardiograma, inicialmente capacitamos al personal técnico y enfermería para la realización correcta del electrocardiograma en una primera etapa, comenzamos en el 2020 y en la actualidad ya los trazados son muy bonitos y nos envían por WhatsApp. El coordinador de la red inmediatamente responde, pero hay tanto entusiasmo que los 270 médicos opinan respecto al paciente. Y por supuesto, se lo acompaña en la trombolisis. Ahora con el TNK, llevamos 20 pacientes trombolizados con TNK. Se lo acompaña en la selección de si el paciente tiene contraindicaciones absolutas o relativas y en la preparación, en la infusión de la medicación e inmediatamente ese paciente es derivado para una farmacoinvasiva a alguno de los centros que disponemos de hemodinamia. Porque la posología es mucho más amigable, digamos, para Sí, estar en el totalmente. cuerpo. Es fantástico. Totalmente. Así que vamos a Daniel, acompañar al paciente desde que se tromboliza en todo su seguimiento en la ambulancia. Si el paciente tiene bradicardia, si se bloquea, lo que vos te imagines, todo el equipo lo va acompañando al paciente hasta que llega al centro de hemodinamia. Y ahí, por supuesto, ya lo reciben los hemodinamistas que están esperando porque ya se sabe el tiempo que demora el paciente en asistir al centro de hemodinamia. bueno, eso es justamente lo que nos pasa con Eduardo. Con Eduardo, ya lo hemos convertido noches, Eduardo, a 2, 3 de la mañana, desde que se hace el diagnóstico y bueno, y después ya pasa a la sala de hemodinamia, digamos, y bueno, sí, la verdad que con Eduardo trabajamos muy bien en equipo y por suerte estamos funcionando muy bien. Faltan este, afinar muchas cosas en la red de Tucumán, pero el CNK sería fantástico poder conseguirlo para su administración. Daniel, Sebastián, no sé qué me pueden Sí, contar si tienen Yo experiencia. yo hoy trabajo en un centro privado y eso es otra discusión porque la articulación entre centros públicos y privados en la mayoría de las provincias es muy complejo, pero durante varios años estuve en el hospital El Cruce, entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Yo creo que muchas veces en este tipo de charlas somos bastante miopes porque hablamos de centros privados, de ciudades que tienen más de una sala de hemodinamia y creemos que es fácil hacer angioplastia primaria, pero si uno mira datos de otros países, Francia tiene una superficie 5 veces menor a la Argentina y cerca del 40% de sus infartos son estrategias fármaco-invasivas. Es utópico pensar que podemos hacer estrategias fármaco-invasivas, perdón, que podemos hacer angioplastia primaria a todos los pacientes y la mayoría de los pacientes van a ser vistos, como bien dijo Eduardo, y es lo que nos pasaba en el cruce por un médico no especialista. Entonces, es clave tener a alguien que guíe hoy, como dijo él, la telemedicina, un WhatsApp, ver el electro y estreptoquinasa, que creo que todos la hemos usado y con lo que nos iniciamos, una droga noble, pero que tiene un montón de complicaciones y su administración es lenta. Por eso, como decías Lore y mencionó Estela, creo que tenemos que trabajar en armar redes y que Tenecteplase esté disponible en toda ciudad que no tenga una sala de hemodinamia, porque los traslados, lo dijimos en nuestro consenso, no pueden ser más de 30 minutos, porque está demostrado más de 120 minutos desde el primer contacto hasta que la arteria esté abierta, porque eso tiene que quedar en claro. El tiempo no es hasta que llega a nuestro centro, el tiempo es hasta que la arteria esté abierta. Entonces, más de 30 minutos de traslado. No se van a cumplir los tiempos. Creo que es fundamental lo que dijo Eduardo, generar redes donde se dé contención y donde se ayude al colega
a decir, bueno, ¿realmente vas a llegar en tiempo y forma? Trasládalo, si no, trombolizalo con lo que tengas y te vamos a estar esperando. E idealmente con lo que tengas debería ser. Te place porque es el fármaco que consigue mayor reperfusión del vaso y que se prepara de reloj en 2 minutos, se administra en 5 o 10 segundos, entonces no perdemos tiempo en trasladarlo, ¿sí? Porque si falla la trombolisis, llega más rápido al centro donde se le puede hacer la angioplastia, o fármaco invasivo o de rescate. Sí, yo Bien. quería decir una cosa, ¿no? Sí, Es verdad, todos tenemos que, creo que no hay duda de que es el camino de Tenecte Place. La desventaja es el costo hoy en día. Nosotros ya nos hemos reunido un par de veces con gente del laboratorio y bueno, ahí estamos, quien afloja, porque sale casi 4 veces más que la otra droga, o sea, no es algo para tener en cuenta, ¿no? A la hora, porque hay muchos recursos, no tan solo esa ampolla, hay muchos recursos hasta la mejora de los sueldos de todos los actores. Entonces uno tiene que por ahí en las reuniones con el ministerio ver a qué le da prioridad, ¿no? Porque es gestionar equipamiento, gestionar hasta las mejoras del pago de todos los capital agentes, humano, sí, que es claro, los recursos fundamental. humanos. Entonces, y tenemos ese streptokinasa y tenemos ese registro en el ARGEN ya, en el análisis de la farmacoinvasiva con streptokinasa que muestra que por supuesto que no hay duda que el TNK, ¿sí? Pero bueno, a no hacer nada en el rural y ¿Sí? tener streptokinasa, y uno está haciendo streptokinasa y la idea es que el camino sea rotarlo a TNK. Pero bueno, tenemos un problema hoy que es el costo. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, bueno, por eso es que ahí habría que ver, seguir gestionando con laboratorio también. Pero bueno, ese es el problema actual con eso. Y otra cosa con lo que decía Sebastián, el tema de trabajar con los privados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que ingresan al sistema público tienen obra social. Y como somos un país fragmentado con eso, y nunca es utópico pensar que vamos a unificar un número para que todo se atienda en el hospital, porque el recurso es bien finito y siempre queda saturado, colapsado. Entonces trabajemos con lo que hay, digamos, está fragmentado, hay obra social y lo derivemos por la obra social. Entonces nosotros, por eso es que yo hago mucho hincapié en que hay que asignar gente para eso, para guiar y coordinar el prehospitalario. Tenemos que tener el chip de que salir del hospital de referencia, ¿sí? Y estar en terreno en el prehospitalario, y nosotros el cardiólogo que hace base en el sistema de emergencia, él se encarga de activar ambulancia, de hacer diagnóstico y de por padrón electrónico ver qué obra social tiene y derivarlo al sanatorio que le corresponde. O sea, no hay gasto de la parte pública y se lo deriva. Nosotros tenemos registro del total de pacientes derivados, el 55% pudo ser derivado al privado por el solo hecho de tener obra social, y a través de padrón electrónico se puede hacer en 2 minutos, o sea, confirmar que está activo o no, y si uno tiene dudas, llama al sanatorio que le corresponde, confirman que está activo y se lo deriva. Entonces, es una forma. Entonces, hoy en día, cuando nos preguntan el sistema de Tucumán, la red de Tucumán, ¿cuántos centros de referencia tiene? De tener 2 hospitales con hemodinámica, tenemos 8, porque se suman 6 privados. Y eso, todo eso impacta es política de salud, ver eso también, optimizar los recursos, y nos ayuda a tener camas siempre, por ahí con más problemas, ¿no? Pero se consigue, ¿sí? Y bueno, eso solamente por el tema de la parte privada y la obra social, ¿no? Una pregunta, Eduardo. Yo quería, desde el punto de vista legislativo, ¿usted tiene alguna ley provincial donde un paciente con infarto tiene que ser atendido? O sea, entra en la red que ustedes ya la tienen desarrollada y puede ser atendido, como expresaste, en cualquier centro, en el más próximo, desde el punto de vista de una reperfusión a través de la hemodinamia. Yo, para contarles solamente que bueno, yo viví muchos años en Brasil y ellos tienen el Sistema Único de Salud, donde por ley un paciente que tiene un infarto puede ser tratado en cualquier institución que tenga hemodinamia
lo más cercano posible. Entonces no depende, acá tenemos la dicotomía público-privado y el público no puede ir al privado, excepto, bueno, en el caso de ustedes, como has demostrado a través de la red, por eso que te preguntaba a través si hay alguna ley que ustedes han hecho a nivel provincial. Yo les Sí, contaba el caso, por ejemplo, y para mí no es utópico lo que acabo de decir Sebastián, tratar de ofrecer la angioplastia primaria a todos los santafesinos. Yo hablo de la provincia de Santa Fe porque las salas de hemodinamia están distribuidas en toda la provincia, pero bueno, la limitante que tenemos es justamente que la mayoría son privadas. Entonces no está incluido las salas privadas dentro de las diferentes redes que hay en la región. Y les comenté el caso que existe en la ciudad de Reconquista, donde hoy los pacientes están recibiendo tretoquinasa, teniendo 3 salas de hemodinamia. Y bueno, por eso te preguntaba con respecto al punto de vista legislativo. sí, nosotros tenemos, como le digo, es esencial para nosotros el apoyo del ministerio, ¿sí? Porque el ministro está en contacto eh, con el gobernador, ¿sí? De ahí eso es clave porque se abren muchas puertas a los recursos y también a las reuniones con las obras sociales, los sanatorios, por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría tiene obra social y las obras sociales que más se llevan estos pacientes son SPAMI y la de actividad, que es subsidio de salud en Tucumán. Eso llevan más del 70% del total de obras sociales y después están las otras. Entonces nosotros nos reunimos con los interventores locales, ¿sí? Y se creó código de infarto de las obras sociales. Entonces, ¿por qué? Porque el problema, por ejemplo, con la obra social de actividad, que es el subsidio de salud, tenía el problema de que pedían un dinero, un coseguro, y que pedían los papeles, y el paciente estaba infartado el sábado a la noche, entonces era imposible y no te recibían los pacientes. Entonces nosotros, a través de reuniones con el interventor de la obra social, le explicamos la problemática y se creó un código de infarto. Entonces, en Tucumán, por ejemplo, el paciente con subsidio de salud tiene cobertura 100%, ¿sí? No tiene gasto, digamos, lo que es internación, cateterismo, colocación de stent, cubre el 100%. O sea, hay que trabajar con la obra social y con los sanatorios en ese sentido, igual con PAMI, también hablamos con el interventor local para ver, porque eso ustedes saben que hay altibajo, depende de los tiempos políticos, de los momentos, por ahí la OP en hemodinamia mejora y por ahí baja, entonces cuando nosotros nos empiezan a decir no hay cama, no hay cama, no hay cama, los privados ya saben por dónde viene la mano con los pacientes PAMI, entonces tenemos que hacer reuniones cada tanto con el interventor local para ver qué está pasando, que mejoren en tiempo y forma el pago de esas intervenciones. Y esa es la forma que con lo que tenemos, digamos, nos organizamos y que actualmente del 100% de pacientes con infarto con obra social, 8 de 10 pueden ser derivados al privado. Y el 20% que no es derivado, por distintos motivos, van al público. O Mm, sea, cuando no puede ser derivado va al público, pero ya es menos el porcentaje no se satura el público, digamos. ¿Sí? mm, Entonces, y nosotros hemos mostrado, hemos presentado en la Sociedad Argentina de Cardiología, en Congreso de la SAC, hemos presentado un trabajo porque también nos decían, bueno, pero entonces te demoras más porque el que no tiene obra social va más rápido al público y lo tratan más rápido, y vos le conseguís cama en el privado y te demora más. Entonces nosotros, si nos interesa eso, la equidad, y hemos presentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología un trabajo que comparaba los dos grupos, los con obra social que iban al privado y los sin obra social que iban al público, y no hay diferencia significativa en cuanto al manejo prehospitalario. Los tiempos prehospitalarios son iguales, en donde sí hemos encontrado una diferencia significativa en el centro de referencia, que veamos que el privado se lo trata más rápido, tiempo puerta balón, o sea que nos falta un poquito afinar con mejorar en la parte del centro de referencia de la parte pública. Pero bueno, mm. es una experiencia, digamos, que como para tener en cuenta, ¿no? Bueno, Sí, Daniel, perdón, pero yo vuelvo a decir, es utópico pensar en angioplastia primaria para todos los santafesinos. Yo estoy viendo acá, salvo que mi GPS esté mal, si yo estoy en Las Rosas y me infarto, no tengo ninguna sala de hemodinamia a menos de 120 kilómetros y más de 100 minutos de traslado. Digo, ¿cómo Sí, hacemos? va a estar Nosotros, dentro de las 2 horas. Si tenés el sistema organizado, va a estar dentro de las 2 horas.
tenés en ¿no? Cañada de Gómez y cerca, o sea, tenés la forma. Está bien, Pero, ponele, está bien, pero sabemos que el los fármacos resultado no es invasivos, igual. Sabemos está que el bien, podés resultado no tener, es pero ¿qué igual le va a por ofrecer volumen. al paciente de las rosas? Le va a ofrecer, está bien, le va a ofrecer Trombolítico, ¿cómo tromboquinasa. hace? No, cualquier Por el- trombolítico idealmente te place, pero cualquier trombolítico baja la mortalidad, Pero yo te lo digo, mirá lo que trombolizás y lo sucede por la falta de trasladás. recursos. Te comentaba lo que Reconquista falta de recursos. Imagínate si le agregamos ese valor enorme de la tenecteplase al fármaco invasivo para hacerlo Pero tenecteplase más angioplastia. ¿cuánto gastamos en quimioterapias de segunda o tercera línea para que un oncológico viva 3 meses más? Y discutimos Está el costo de perfecto, una droga que baja la mortalidad, pero está todos, perfecto, porque perfecto. FTT, el metanálisis bajó la mortalidad con uroquinasa, estreptoquinasa y Pero alteplase. fíjate vos el error que tenemos acá dentro de la ciudad de Rosario, que vos tenés un segundo centro de hemodinamia a la parte pública y no está activo para infartos. O Pero, sea, es otro, dale, entonces tenemos tanto para trabajar bueno, y ofrecer esos fármacos invasivos en los lugares, bueno, buscá, está bien, para eso están las redes y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando y se determinarán los lugares donde tenés que tener el trombolítico o fibrinolítico y que las redes te lo tienen que determinar, como acaba de decir vos, en Las Rosas, bueno, Las Rosas tengamos fibrinolítico, ¿por qué? Porque necesitamos por el pero tiempo. Pero vos tenés ciudades como la nuestra que no conseguimos agilizar y mejorar y no conseguimos disminuir la mortalidad dentro de la ciudad de Rosario, que la mortalidad en infarto sigue siendo cercana al 8%. ¿Por qué? Porque la red no funciona como corresponde. Nosotros no tenemos ningún servicio de hemodinamia privado dentro de la red. O sea, tenemos dentro la red privada, lógicamente, pero la gran mortalidad depende mucho de lo público también, porque eso te aumenta la mortalidad. Y te digo, vos sabés, el hospital de emergencia de la ciudad de Rosario, el Clemente Álvarez, y la gente de emergencia trata de ir para ese hospital. Y el servicio MNM no ofrece tratamiento de infarto. Imagínate la demora y la posibilidad de tratar a ese paciente que tiene que trasladarlo a otro centro. Ni hablar, nunca se lo traslada a un centro privado, hay que trasladarlo al otro público. Imagínate la demora. Entonces tenemos tanto para trabajar y disminuir esos tiempos. Entonces ahí es donde también tenemos que gastar energía, tenemos que mejorar nuestra red de infarto dentro de acá de la ciudad y dentro de la provincia. Y lógico, también coincido con vos, los fármacos invasivos, todas las ciudades pequeñas sin duda necesitan fármaco invasivo. Después, bueno, adentro de la ciudad, las que estén obviamente, a 2 horas hacer, a 2 horas de los centros, en pero realidad, sin las que absoluto estén del centro. a más de 50 kilómetros, Yo gastaría mucho más no. energía en tratar de mejorar la red en los centros más poblados, donde tenés y donde nos aumenta enormemente la mortalidad por esos errores o esas falencias que te describí. Y por ejemplo, esto del norte también, que tenés 3 centros de hemodinamia que no están incluidos dentro de la red, y bueno, y no se gasta energía en eso, y tenés poblaciones con Reconquista, Avellaneda, más de 200.000 personas. Entonces, ahí es donde también tenemos que gastar mucha energía y se hace mucho hincapié en los fármacos invasivos y no en la posibilidad de tener los centros de hemodinamia que no permitimos incluir los centros privados, no se permiten en las redes también de lo público, porque ahí es donde podemos ofrecer mucho más y bajar esa mortalidad tan alta que tenemos todavía en el tratamiento de infarto. Pero está bien, coincido con vos en los centros, por eso dije centros aledaños. Bueno, busquemos dentro de la provincia de Santa Fe todos los centros que están, que digamos, se infartó, ¿cuánto va a demorar? Bueno, sí, cercano a las 2 horas, no hay duda, pero centros que están acá cerquita, que son los más poblados, lo tenés acá alrededor, zonas aledañas acá a la ciudad de Rosario, tenés hacer algo fármaco invasivo ahí, diríamos, Tiene que estar protocolizado. bueno, Cada efector tiene que tener claro. Por eso yo lo mencioné, digamos, y no es mi posición, es lo que escribimos junto a SAC, FAC. CONAREC estuvo casi en el documento de reperfusión del infarto del Ministerio de Salud de Nación. Cada centro debería saber qué va a hacer, porque lo que no puede pasar, Daniel, es que el médico de guardia esté viendo qué es lo que generaron Eduardo en Tucumán. Cada uno sabe, bueno, yo puedo derivar porque llego, yo no, listo, ¿qué hago? Lo que no puede ir pasando es que estemos viendo cuando llegue el infarto y a este paciente, ¿qué le hacemos? Porque todos los no, pacientes seguro, de cada seguro, centro tienen que ser coincido, iguales. O coincido, son coincido. angioplastia primaria o son fármaco invasivo. Pero se tiene que
determinar antes, porque Pero si lo que no, quería decirte a vos es que no es utópico pensar, bueno, si no le podemos ofrecer al 100% a los santafesinos, porque viven en La Rosa, porque viven en Tostado, que están, bueno, ofrecele al 95% de los santafesinos, porque no, tenés el tenemos que 95, ofrecer el 90 al reperfusión para 95. todos, reperfusión Repercusión, para sí, todos, por eso vos con lo tenés que una llegue a repercusión tiempo. mucho más efectiva que la otra, entonces vos tenés que ofrecerle y mejorarle las condiciones a casi al 90-95% de los santafesinos de que accedan a un centro de hemodinamia, que lo tienen porque ya está desarrollado, pero no conseguimos incorporar, te digo, un hospital público de la ciudad de Rosario donde se consigue incorporar a la red y nosotros los privados no nos conseguimos incorporar a la red. O sea, la tenemos dentro de la red privada, pero no dentro de la pública. Entonces, si nosotros gastamos energía en mejorar nuestra red en todas las diferentes regiones de la provincia de Santa Fe, vamos a poder ofrecer esa terapéutica, que es la angioplastia primaria, superior en el tiempo correspondiente a mucho mayor cantidad de poblaciones de personas de Santa Fe. A eso me refiero yo. Tenemos que gastar más energía en mejorar nuestra red que nos permitan incorporar los centros privados y que permitan incorporar otro hospital público que tiene ya hemodinamia. A eso me refiero. No estoy diciendo que en los fármacos invasivos no. Tenemos que identificar, bueno, como acabaste de decir vos también, las regiones y lugares. Bueno, Optimizar y Pero tratar de probablemente unificar todos falten, los recursos. Perdón, Estela, tengo que... probablemente falten políticas públicas, charlarlo desde la Sociedad de Santa Fe con el Ministerio de Salud de Santa Fe, para que la zona como ser el norte de Santa Fe, si no hay posibilidad que los públicos vayan al privado, tengan la terapia trombolítica ahí en el Sanatorio Reconquista, que es un sanatorio grande. Pero creo que nosotros, los médicos, tenemos que acercarle al ministerio este trabajo en red, como sucede esto en Corrientes, que tampoco nosotros teníamos, pero a nivel de la nación hay una reglamentación que deberíamos trabajar en redes. Evidentemente, acá en Corrientes trabajan para todas las patologías en redes. Tenemos red de infarto, red de ACV, red de trauma, hay como 17 redes. Y la red de infarto trabaja conjuntamente con la Sociedad de Cardiología de Corrientes, y conjuntamente se organizaron capacitaciones de estos médicos que, como bien dice Eduardo, en el interior nosotros también tenemos clínicos que pasan trombolíticos, pero la decisión del Ministerio de Salud de generar nodos en distintos sitios de la provincia, que son como centros de referencia, donde las ciudades más pequeñas, a través de un entrenamiento que se dio desde el 2020 al 2021, capacitando a los técnicos y a los enfermeros para realizar el electrocardiograma, y el ministerio le proveyó de electrocardiógrafos a todas las ciudades pequeñas de la provincia. De esta manera, a través del coordinador de la red, las ciudades pequeñas son derivadas a los nodos, que por supuesto están muy alejados de los centros de hemodinamia, y directamente el Ministerio de Salud le provee de trombolíticos. Tenemos 11 nodos en la provincia y las ciudades pequeñas van dirigidas a ese sitio, independiente de la obra social que tengan. Es decir, que creo que falta la coordinación con la política pública para hacer ese nexo entre lo que es privado con público, como comentan Daniel y Sebastián. Estás muteada, Lore. Por razones de tiempo, bueno, vamos a dejar esta charla acá. La verdad que nos da para hablar horas y horas de esto, de todo lo que nos Muy falta. bueno. La idea es optimizar recursos, trabajar en equipo y ponerle mucha pila a todo esto, para lograr los mejores resultados y bueno, mejorar los resultados del ArgenYAM, y que Mauro dentro de unos años nos diga que llegamos a unos objetivos fantásticos, digamos. Bueno, como presidenta del Comité de Cardiopatía Isquémica, les agradezco muchísimo la participación. Ha sido muy fructífera este webinar, así que, bueno, nada más que decirle muchas gracias por su atención, por su tiempo y también a todos los que se quedaron todavía conectados. Y bueno, viene la segunda parte, ya van a saber dentro de poco el tema, así que los espero para la próxima, están cordialmente invitados.
Y de nuevo, muchas gracias, buenas noches y que descansen. Gracias, buenas noches. Excelente, nos vemos, que estén bien todos.